Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Espero que, bueno, pues mantengáis los ánimos bien altos, que de salud estéis bien, aunque, como suelo decir últimamente, es complicado ya encontrar a personas que de una u otra manera pues no vivamos el dolor de cerca a través de compañeros, de amigos, de familiares o de gente a la que apreciamos. Si ese es el caso de alguno de vosotros, un abrazo enorme, mucho ánimo y para todos, pues ya hay que mantener un poquito la energía alta porque, bueno, pues tenemos que seguir trabajando para levantar esto. Hoy tenemos un webinar diferente. Diferente porque el ponente también es diferente. No es alguien que venga del ámbito profesional de recursos humanos, sino que alguien que conoce muy bien la narrativa de recursos humanos, pero también la narrativa de cómo contar historias. Él es guionista de televisión y es Ulises Bermejo. Tienes la presentación para ti, que estamos deseando escucharla porque además creo que no va a dejar indiferente a nadie. Muchísimas gracias, Maite. Pues nada, lo primero, daros las gracias por participar en este webinar, que tiene por título Aprendizaje corporativo en clave de entretenimiento, y me gustaría añadir algo más. Debería ser en clave de entretenimiento y cocreación. Y ahora os explicaré por qué. Voy a hacer una semblanza de un minuto para que os ubiquéis, para que sepáis quién soy yo. Yo me llamo Ulises Bermejo, efectivamente soy guionista y director. Y todo empezó, bueno, básicamente porque yo soy un tartamudo aprendido. Eso quiere decir que hasta los 18 años era tartamudo cerrado. ¿Qué pasó? Pues que en mi colegio, que eran muy aficionados a las pruebas orales y a las exposiciones, evidentemente, como no podían estar media hora esperando a que terminase, pues me relegaban de esto, pero a cambio me exigían mucho más en los exámenes escritos. Así es como empecé a escribir. Más adelante entré en imagen y sonido, luego entré en la escuela de cine, hice guión y ya empecé a trabajar en televisión, en series y en programas. He hecho pues desde Isabel, Los Lunis, Frágiles con Santi Millán, La pecera de Eva, en fin, un montón de series y bueno, he hecho hasta El juego de la oca, he hecho de todo, ¿no? Entonces, hace ya unos años, junto con mi socio, que le tengo aquí con mascarilla, fundamos una, digamos, es que no es más que una productora. A mí me gusta llamarle una consultora audiovisual para dar apoyo audiovisual a empresas, tanto en comunicación como en marketing, como en formación, como productos de e-learning, formación online, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo primero que nos encontramos, nosotros veníamos de la tele y teníamos el concepto de audiencia. Cuando nos enfrentamos a las empresas, y ahora me voy a ceñir al ámbito del e-learning, nos dábamos cuenta que nosotros habíamos trabajado a favor de una audiencia, en el caso de la televisión, con un grado de exigencia altísimo, y ahora lo que teníamos era otro tipo de audiencia. Eran usuarios, que en realidad eran empleados, que tenían dos cualidades especiales. La primera era que para consumir estos formatos ellos tenían un tiempo limitado porque se pasan 8 horas al día trabajando, y lo segundo era cierta percepción de, no sé si rechazo, pero sí de reserva a la hora de recibir esta formación, porque era como, me van a quitar tiempo, ¿no? La segunda diferencia que vimos es que nosotros teníamos que ganarnos, teníamos que enganchar a la audiencia, porque si no, no había una segunda temporada o no había más programas. Y en el caso de las empresas, lo que pasaba es que se manejaban otros términos, pero al final eran muy similares. Era engagement. El término de cómo conseguir engagement en la formación. Y el tercer factor diferencial, y por eso os he hablado de la cocreación, es que cuando tú trabajas en televisión, trabajas en una productora y dependes de la cadena, que es con la que cocreas, digamos. Aquí no. Aquí lo que nos dimos cuenta es que si queríamos hacer formatos que realmente enganchasen, teníamos que colaborar directamente y mano a mano con los responsables y los trabajadores de recursos humanos y de formación. Por una sencilla razón, yo puedo conocer a una audiencia de televisión, pero a los empleados de una determinada empresa
los que mejor lo conocen es la gente de recursos humanos y de formación. Entonces, a partir de aquí, para mí el primer consejo para la gente de formación y de recursos humanos que quiera crear realmente formatos de e-learning que enganchen, que emocionen, o sea, formatos memorables que se queden en la memoria de los empleados, es que participen activamente en la creación de los contenidos, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda parte, que es cuáles son las claves para nosotros de convertir un proyecto de e-learning en un caso de éxito. Igual que nosotros cuando estábamos en la tele teníamos que buscar las claves, los elementos para conseguir que Isabel tuviera éxito o que los Lulis lo vieran millones de niños, cuando trasladamos este know-how, estos conocimientos a la creación de formatos e-learning, necesitábamos saber cuál es la clave del éxito. Y antes de contestaros a esto, me gustaría haceros a vosotros un par de preguntas y que las respondáis, ¿vale? Quiero que penséis por un momento qué es lo que comisteis anteayer. Seguro que os cuesta, seguro a todos no os cuesta, ¿vale? Ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Os acordáis de dónde estabais el momento en el que España ganó el Mundial? ¿En el momento en que Iniesta marcó ese golazo? Seguro que os acordáis. O para la gente que es menos futbolera. Perdonad por lo de la tartamudez, ya os he dicho. ¿Os acordáis de dónde tuvisteis la primera cita con vuestra pareja? Seguro que sí. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque os emociona. Y sin emoción no hay aprendizaje. Hay estudios de neurodidáctica que lo han confirmado. El cerebro necesita emocionarse para aprender. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un formato de formación de e-learning. Tenemos que ser capaces de emocionar a nuestra audiencia, en este caso a nuestros empleados. A partir de aquí, ¿cómo creamos esos formatos que nos emocionen? Pues por nuestra experiencia, creemos que hay 3 puntos que son fundamentales. Uno es aplicar creatividad. Nosotros empezamos trabajando en marketing y comunicación y el nivel de creatividad es tremendo. ¿Por qué no se puede aplicar esta misma creatividad en los formatos de e-learning? Es necesario, fundamental. Lo segundo es aplicar el sentido común. Con esto quiero decir, plantearnos qué es lo que consume el usuario, el espectador, qué es lo que consume un trabajador, qué es lo que cualquiera de nosotros. Nosotros ahora mismo lo que más consumimos son series y videojuegos en el caso de la gente joven. La mayoría de la gente tiene Netflix o tiene HBO. Entonces, ¿por qué no utilizar esos parámetros para integrarlos dentro de nuestros proyectos de formación? De esta manera, si nosotros conseguimos hacer esto, vamos a provocar 2 hechos que son fundamentales. Uno, acercar los formatos al usuario. Y 2, que el usuario se acerque de manera natural al formato. Ya no va a haber con recelo un curso de e-learning. Se va a acercar por curiosidad, ¿vale? El tercer punto, y ya lo he dicho, es para que todo esto funcione, hay que implicar, la gente de recursos humanos y de formación tiene que implicarse en el proyecto desde el principio, porque nadie mejor que ellos conocen a su gente. Eso nosotros lo tenemos hipercomprobado. Cuanto mayor implicación hemos tenido con la gente de recursos humanos y formación de las diferentes empresas con las que hemos trabajado, muchísimo más afinado ha salido el producto. Vale, a partir de aquí me gustaría hablar de
hemos hablado os he dado ya unos cuantos consejos o cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Pero, ¿cuáles son los elementos, ¿no? ¿Cuál es la filosofía, en realidad, del Story Learning? Vale, antes de contárosla, me gustaría que vierais algo que os lo va a ilustrar, ¿vale? Lidia Mareas, alias Despistada, capaz de hacer desaparecer cualquier documento sin que ella misma sepa cómo lo ha hecho. Benito, alias El Quejoso, experto en aturdir a los gestores con sus lamentos y reclamaciones. José María, alias Chemita, capaz de liar a 3 personas a la vez sin pestañear. Simone, alias Simone, extranjera experta en conseguir datos imposibles y aficionada a la cultura española. Muy pronto contactarán contigo. ¿Te atreves a negociar con ellos? Vale. Esto que acabáis de ver, que parece un tráiler cinematográfico, es una pieza de lanzamiento de un curso de e-learning sobre atención al cliente, producto y valores de la compañía. Y ahora voy a lo que es la filosofía del método Story Learning. Es muy sencilla. Si nosotros, dentro de una empresa, ponemos todo nuestro empeño y todo nuestro cariño en crear una experiencia cliente excelente, tenemos que poner el mismo cariño, el mismo empeño y la misma creatividad en crear una experiencia cliente interno, o sea, empleado, igual de excelente. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a transmitir un mensaje clarísimo a nuestros empleados. Tío, tú me importas, mi gente me importa. Por eso me molesto en crear cursos de formación adecuados y atractivos. No te suelto un PDF y te pongo a hacer test, que a veces son necesarios, no digo que no. O sea, el e-learning tradicional tiene que convivir con el nuevo, pero desde luego como una parte. O sea, tenemos que hacer sentir a nuestros empleados que nos importan. Y para nosotros esa es la filosofía de Story Learning, ¿no? Si lo hacemos así, nos vamos a asegurar engagement y vamos a garantizar, vamos a ganar en eficacia en los contenidos que queremos transmitir en esta formación a nuestros empleados, ¿vale? Si os parece, ahora vamos a empezar a desgranar cuáles son los elementos concretos que definen el Story Learning y que os van a servir como guía, como consejos, desde nuestra experiencia, humilde experiencia, llevamos años, pero bueno, para generar productos de e-learning atractivos. Y para empezar, lo mejor es que veáis algo otra vez y comentamos a la vuelta. Un derrame de combustible durante la maniobra de drenaje en una de nuestras instalaciones. Un incidente que podría haber tenido consecuencias graves y que puede volver a repetirse si no se adoptan las medidas adecuadas. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Pudo haberse evitado? Conviértete en el cuarto miembro del equipo de investigación y ayuda a desvelar todas las incógnitas de este incidente. Analiza los hechos, entrevista a los implicados y testigos y saca conclusiones. Tu objetivo, descubrir las causas raíz del derrame y proponer un plan de acción para evitar que incidentes así vuelvan a producirse. ¿Preparado para el desafío?
¿Listo para el desafío? Vale, pues ya lo habéis visto, evidentemente, el primer elemento y uno de los elementos que más engagement producen, sin duda, es crear una historia, un storytelling adecuado. Si nosotros planteamos vestimos los contenidos formativos y los transformamos en una aventura, en una historia, el usuario va a entrar y se va a enganchar a ellos. Con lo cual le va a ser muchísimo más fácil transitar por el recorrido didáctico. Es clarísimo. Es la manera de crear formaciones memorables. ¿Qué tipo de storytelling se puede utilizar? Cualquiera. Podemos utilizar incluso tonos, podemos utilizar el humor, podemos construir una formación en clave de misterio, podéis construir una formación en clave de intriga, podéis hacer un concurso o convertir un onboarding para la gente que llega nueva a las empresas y transformarla en un escape room. Claro, esa es la diferencia. Yo tengo a un nuevo empleado que va a entrar en una empresa y le puedo colocar una serie de vídeos corporativos sobre la empresa, sobre tu puesto de trabajo, sobre cómo acceder, sobre cómo logarte, sobre la ciberseguridad. O se lo puedo contar como si fuese una aventura, como si fuese un escape room, y que ya la entrada a la empresa para este nuevo empleado se convierta en una aventura, ¿no? ¿Cómo hay que desarrollar estos storytelling, estas historias? ¿Cómo adecuar la historia al proyecto formativo? Pues no existe un método único, pero sí existe una manera correcta de hacerla. La empresa que lo haga tiene que tener una inmersión, esta productora tiene que tener una inmersión en la corporación. ¿Para qué? Para conocer su filosofía, sus valores, el perfil de los empleados, fundamental. ¿Cuáles son sus intereses? Con toda esa información ya sí se puede crear un storytelling adecuado. Hay empresas que tienen un territorio de marca que dicen, oye, por experiencias que tenemos, a mis empleados es que cada vez que le ponemos algo de humor es que lo ve todo el mundo. Caramba, utilicemos el humor. Otros te dicen, no, es más conservadora, pero sin embargo si les gusta, vale, y si hacemos un formato de investigación, como en el caso que acabáis de ver, el ejemplo que acabáis de ver era una intro a un curso de formación sobre incidentes. Es una recreación, evidentemente es todo falso, no existe ningún tipo de derrame, pero nos inventamos esto y lo que hicimos fue decir, bueno, pues ya está, pues hay un equipo de investigación, hay mesas de debate, vas descubriendo causas, puedes entrevistar a los implicados y entonces, claro, dices, joder, el usuario dice, ostras, que me están contando una historia y que yo formo parte de ella, ¿no? Aquí, una vez más, insisto, interviene de manera fundamental la co-creación. Cuando hacemos esta inmersión en la empresa, la gente de recursos humanos y de formación son nuestros ojos y nuestros oídos, son los que nos dicen, mira, mi empresa es así, mira, esto va por aquí, somos tantos trabajando, se trabaja, hay dispersión geográfica o no, o la media de edad es esta, esto es lo que ha funcionado. Es que es vital, o sea, para mí es una parte absolutamente fundamental. Si os parece, vamos a seguir desgranando qué elementos clave son los que incluyen este nuevo método que le hemos llamado Story Learning. Vamos con perdona, antes de mostrarlo os pongo un antecedente porque si no a lo mejor os choca, ¿vale? Lo que os vamos a mostrar es un fragmento de una formación de la cual hemos puesto ya el tráiler, que es Clientes 3.0, y que está compuesta por retos con diferentes clientes.
la empresa nos propuso, pues mira, nosotros tenemos un tipo de cliente, es el que lo sabe todo, también tenemos el tipo de cliente que llega a la empresa, en este caso era Kuehne+Nagel, era una empresa de transporte de mercancías, pues hay gente de empresas de una maderera que no tiene idea de cómo funciona lo de los transportes, y entonces fuimos cogiendo estos perfiles y les fuimos dando una vuelta. En este caso os vamos a poner un fragmento de cómo arranca Lidia Mareas. Lidia Mareas pertenece al perfil de persona que desconoce absolutamente cómo funciona Kuehne+Nagel, y así es como la presentamos. Si os dais cuenta, se trata de un vídeo interactivo. Vamos a ir clicando despacio para que veáis un poco cuál es el desarrollo, ¿vale? Hola, hola, soy Lidia Mareas. Estoy llamando a... Espera, a ver, a Kuehne+Nagel, ¿verdad? Verás, te llamo de Maderas M&M. Es que mi padre me ha pedido... Bueno, a ver, mi padre es el jefe de la empresa, ¿vale? Me ha pedido que te diga, yo a ti, bueno, vamos a ver, me ha pedido que te llame porque nuestro proveedor nos ha enviado la mercancía con vosotros y queríamos saber cuándo nos llega. Vale, nosotros en este caso somos el gestor, el que está al otro lado de la línea, y ella está esperando a que la respondamos. Tenemos tres opciones. Si no me das más datos, poco te puedo contar. Si la documentación de referencia no puedo darte ningún dato, claro, dime el nombre del proveedor, y si tienes alguna referencia de la documentación del envío, por favor envíanosla. Supongamos que clicamos en la A. Parezco tonta, ¿verdad? Mejor te llamo en otro momento. Vale, nos dan una segunda oportunidad, ya sabemos que no es la A, vamos a ir a la C, pongamos, ¿no? Así seguimos. Vale, la busco. Es que, a ver, mi padre no es muy de ordenar los papeles, ¿sabes? Y yo, pues no soy muy de enterarme a la primera. Ay, si modernizáramos todo esto, ¿cómo cambiarían las cosas? Pero como vivimos en el Pleistoceno, oye, no te quiero molestar. Dale a la C. Sí, soy una pesada. Ya sí, eso te llamo otro día. Dale a la B, por ejemplo. Ay, qué gusto encontrar gente así. No estoy yo acostumbrada a este trato tan cordial, fíjate. Mira, aquí está. Mi proveedor es Good Creations y la referencia del envío es KN2016L897. Oye, entonces, ¿puedes decirme cuándo nos llegará la mercancía a nuestro almacén? La mercancía llegará en algún momento de la semana que viene. Dime quién es tu agente de aduanas para cederte el envío. O el envío tiene previsto llegar el jueves que viene. Necesitamos abrirte cuenta como cliente, una autorización de despacho y darte los gastos de llegada. Esto ya empieza a ser más complicado. Y la cosa se complica. Elige tú. Bienvenidos a la nave del misterio. ¡Uf, qué misterioso todo! ¿Y ahora qué le digo yo a mi padre de cuándo nos llega la madera? Que pregunte a Iker Jiménez. Ahora tengo que ponerme a hablar con otra persona. Con lo bien que me lo estabas explicando tú. Y con lo que me cuesta coger confianza. Bueno, eso y hacer una derecha, es la verdad. Vale, la C, y con esto ya podemos terminar un poco. Vale, ya entiendo. Vale, genial. Si es que hablando claro nos enteramos todos. Papá, sí, dime. Sí, justo estoy con eso.
Sí, pero... Ya, ¿Estamos aquí? ya, pero a ver, Vale. papá, igual no... Córtame el... No, córtame. El reto sigue, evidentemente, porque hay que desarrollar, hay parte de atención al cliente, parte de conocimiento del producto y parte de valores de la compañía. Pero lo primero que quería destacar para poner antecedentes un poco, lo que quería decir es, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Lo primero que hemos hecho ha sido construir personajes. En este caso, Lidia Mareas, alias Despistada, que es una mujer insegura porque su padre la acaba de meter en el negocio y la pobre no tiene ni idea y está absolutamente desbordada. Es una mujer que nos cae muy bien, se decidió hacer esto en clave de humor y funcionó muy bien y sigue funcionando. El motivo, ¿por qué funciona Lidia Mareas? Muy sencillo, por el mismo motivo por el que triunfó el diario de Bridget Jones. Tenemos a una mujer como es Bridget Jones que tiene sus defectos, que no los oculta, que es divertida, es espontánea, pero además es absolutamente luchadora y tiene una capacidad innata de superación. Si Bridget Jones funciona y nos engancha, pues Lidia Mareas le pasa lo mismo. Esta mujer, cuando la construimos, tenía un arco argumental, comenzaba siendo como la habéis visto, y gracias al usuario y a las respuestas, esta mujer no solo va conociendo el negocio, sino que se va desarrollando como persona, va creciendo. Establecemos lo que se llama digamos, el recorrido del héroe, ¿no? El viaje del héroe, y una persona que en un principio se piensa que no va a poder con ello, al final se hace dueña del negocio con una seguridad aplastante, conoce absolutamente su negocio y es capaz de entablar una relación fluida, en este caso con su proveedor, que es Kuehne+Nagel, ¿no? Mira, os vamos a enseñar solo un momentito cómo acaba esta mujer y cómo cambia de actitud para que entendáis este arco argumental a lo largo de los retos, que al final son retos formativos. Soy Lidia, ¿cómo estás? Perdona que no te haya llamado en un tiempo, pero es que he estado muy ocupada haciendo cambios en mi despacho de director, porque no sé si recuerdas que ahora estoy al mando de este barco. Pero las responsabilidades siempre traen disgustos y tengo que decirte que el envío que me estáis haciendo ahora con Marruecos no está saliendo tan bien como el de Inglaterra, ya que en la factura hay conceptos que no estaban en la oferta que me mandasteis y no entiendo a qué se debe esta diferencia. Vale, yo creo que esto empezaríamos a clicar, iniciaríamos el reto, iríamos desarrollando todas estas pantallas, toda la parte formativa, pero bueno, era para que vierais un poco cómo es el final de este personaje, ¿vale? Vale. Pues el segundo elemento que acabáis de ver aquí es el tema de la interactividad. La interactividad es una herramienta hiperpotente. ¿Por qué? Porque sitúa al usuario en el centro de su formación, le hace protagonista. ¿Y qué hace? Que le implicamos de manera activa en su formación. Ya no es te estoy soltando material, véase PDFs o véase incluso material audiovisual. Tú como usuario de manera pasiva lo recibes. No, ahora es, no, tú eres el gestor, tú eres el responsable y tienes que lidiar con diferentes clientes. En este caso, digamos, es un formato que es así. Pero generalmente utilizamos o se suele utilizar la interactividad porque nos parece una herramienta fundamental, como digo, para implicar de manera directa al usuario. Hay otras herramientas que también están aquí, no sé si os habéis fijado,
que son las herramientas de gamificación. La gamificación es utilizar técnicas del juego aplicadas, en este caso, a la formación. ¿Qué herramientas había aquí? Hay muchas, pero aquí, en este caso, existía un número limitado de vidas. No sé si os habéis fijado que había una serie de anclitas y cada vez que fallabas una respuesta ibas perdiendo una vida. Si las pierdes todas, hay un game over y te obliga a volver a repetir el reto. ¿Vale? Entrenamiento y repetición para el aprendizaje. ¿Qué había además? Teníamos una serie de respuestas, correctas e incorrectas, y teníamos arriba a la derecha, había un relojito porque había un tiempo límite para contestar cada pregunta. Si tú agotabas ese tiempo, pierdes una vida. Había una herramienta, tiene otra herramienta, además por debajo en este score, y tenía un ranking. ¿Un ranking para qué? Un ranking de puntuaciones, para que cada empleado pudiera ver su puntuación. Teníamos a los 10 primeros visibles, el resto veía su puntuación y esto hacía pues mejorar, se picaban. Con lo cual, además, se daba el caso de que había piques entre, bueno, pues el departamento de marítimo se está picando y, en plan de coña, evidentemente, porque es un juego, se retaba con el departamento de terrestre para ver qué gente tenía mejor puntuación. Hay multitud de herramientas de gamificación que se pueden implementar, pero siempre con un objetivo. O sea, no es construir un juego, no, es implicar de manera activa al usuario. ¿Qué pasa? Que ahora ya que tenemos estas tres piezas, que es construir una historia, crear personajes reconocibles, identificables y que nos enganchen, y la interactividad para introducir al usuario, para situarle en el centro de su formación y que se implique de manera activa, dices, vale, estas son herramientas, pero ¿cuál es el formato que más se adecua a mi formación? Y vuelvo otra vez a la co-creación. Depende. Nos podemos encontrar, o nos hemos encontrado con empresas cuyo perfil es de gente muy joven y dices, caramba, pues el ejemplo que os ponía de pues un producto de onboarding para gente, pues, ¿y qué gente viene? Muy joven, porque hay mucha rotación y entra gente muy, muy joven. Pues hacemos un escape room, que es lo que la gente joven está acostumbrada a hacer, o hagamos algo que se parezca más a un videojuego, implementemos más herramientas de gamificación, más aventura. En otros casos se nos decía, el perfil del empleado no está tan acostumbrado, quizá interactividad sí, pero restamos herramientas de gamificación, pero sí desarrollamos más la historia porque sabemos que les va a enganchar mucho más. Hay que encontrar el equilibrio. Cada empresa es un mundo. Por eso, para nosotros, otra de las grandes claves de un e-learning adictivo, de un e-learning memorable, es la personalización. No puede haber, o por lo menos nosotros no pensamos que pueda haber, pero no debería haber dos formaciones iguales. Cada empresa es un mundo, cada contenido formativo es un mundo. Y hay que construir lo que nosotros le llamamos un traje a medida. Y es la única manera de saber, decir, tío, te he hecho un traje a medida para el desarrollo de los contenidos, para que se entiendan bien, para lo que tú necesitas formativamente hablando. Y, por supuesto, un traje a medida para nuestra audiencia. Y la audiencia es los empleados de tu compañía, a quien vayamos dirigidos. Da igual que hagamos un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, de producto, de atención telefónica, de lo que queráis. ¿Qué más? Pues ahora viene la parte que nos suele pasar y es de, vale, todo esto que nos has contado está estupendo, Ulises. Nos has hecho un desarrollo más o menos desde el punto de vista narrativo de lo que pensamos, ¿no? De lo que piensas que nos puede ayudar para crear estos formatos, pero ¿cuáles son los resultados? Hablemos de KPIs, ¿no? Caretas fuera, ¿no? Vale, ahora ya nos ponemos serios. Lo que nosotros tenemos comprobado y además, digamos, refrendado con cifras, es un aumento significativo en las tasas de finalización. Hay empresas en las que, por nuestra experiencia, cuando entramos
todo el mundo tiene su LMS, tiene colgados sus cursos de formación. Oye, ¿y cuál es la tasa de financiación? Pues mira, depende de los cursos, entre un 20 y un 30. ¿Vale? Cambiamos el método, introducimos todos estos parámetros, construimos un formato. Al cabo del mes, como siempre llamamos, porque necesitamos feedback para saber qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, y qué es lo que se puede mejorar. Y nos dicen, mira, hemos obtenido unas tasas de finalización del 80, incluso del 95%. Eso quiere decir, joder, que se ha corrido la voz y que los usuarios, que son los empleados, se han volcado en la formación. Nosotros felices. El segundo, digamos, KPI que podemos destacar de este método es el aumento en la mejora competencial, pero de manera significativa. Os cuento, muchos de los cursos que nosotros hemos hecho, generalmente cuando se meten retos interactivos en medio de la formación, igual que en los videojuegos, pues se hace por niveles. Se entra con un nivel muy sencillito, de respuestas que son bastante de sentido común, y a medida que vamos avanzando, las preguntas se complican. Vale, pues lo que nos dimos cuenta, porque nos lo dijeron los responsables de los departamentos de recursos humanos y de formación, era que el alumno que había seguido el curso prácticamente no había variado, o sea, había conseguido mantener la tasa de fallos al mismo nivel, incluso cuando se incrementaba la dificultad, e incluso bajaba. Eso quiere decir que había asimilado claramente todos los contenidos formativos. Y luego hay dos consecuencias que no son cuantificables, pero yo creo que son muy importantes. La primera de ellas es que nos llamaban, la gente de recursos humanos, después de acabar el curso decía, oye, tío, que no sabes lo que me ha pasado. Que ahora me paran por la empresa los empleados para decirme, oye, muchísimas gracias, enhorabuena, que me he hecho la formación de tal y que me ha encantado, joder, que así da gusto aprender, ¿no? Entonces dices, joder, en cierto modo, un departamento que suele trabajar a la sombra, a pesar de ser absolutamente fundamental en una empresa como es el departamento de recursos humanos y de formación, estaba alcanzando la misma notoriedad como otros departamentos, como puede ser el de marketing, ¿no? Que suele ser más lucido, ¿no? Pero hay una cuarta consecuencia que todavía nos llama más la atención, y también todo esto viene de boca como digo, de responsables de recursos humanos, ¿no? Y es que estas formaciones se estaban convirtiendo ya en una pieza más de fidelización y de retención del talento. ¿Por qué? Porque es cierto, y seguro que bueno, todos lo sabéis, digamos, las necesidades o lo que exige un empleado ahora mismo no tiene nada que ver de lo que exigía hace años. Hace años a un empleado le hacías un test de intereses y siempre anteponía el salario y poco más. Ahora no, ahora el empleado es mucho más exigente y probablemente le importe a la par que el dinero, le importe cómo trabaja y, en este caso, cómo aprende. O sea que, curiosamente, unas formaciones adecuadas se convierten en un elemento clave en la retención de talento. ¿Por qué? Como he dicho al principio, porque le estamos transmitiendo el mensaje de, tío, nos importas, eres nuestra gente, eres nuestro cliente interno, te vamos a cuidar. Y eso es algo que las empresas, que ahora tanto se habla de orgullo de pertenencia, yo creo que no hay mejor manera de conseguir este orgullo de pertenencia más que tratando bien al empleado, que se sienta cuidado, que se sienta que hay alguien que se preocupa por él. O sea, que pone creatividad, que pone todo esto, ¿no?, para hacer unas formaciones mucho más atractivas. Y no sé qué más contaros. Yo creo que, para resumir un poco lo que os he contado y lo que resume un poco el método Story Learning,
pues más que seguir hablando, me gustaría poneros un vídeo que define un poco cuál es la filosofía y para que veáis un poco una visión de conjunto, ¿vale? Vale, pues este es un poco el resumen, ¿no? Como os decía, crear una historia potente, siempre co-crear, personajes, hacer un diseño de personajes atractivo, utilizar la interactividad o las herramientas de gamificación cuando sean necesario, implicar al usuario, comunicar, ¿no? A la hora de vender, cuando digo vender, sí, nosotros hablamos así en la tele, ¿no? Hay que vender esto, pues a la hora de vender un contenido, caramba, si una serie se vende por un tráiler, pues hombre, no cuesta demasiado hacer una pieza de lanzamiento atractiva para levantar expectativas en los empleados, ¿no? Y que digan, uff, ¿esto qué es, no? Y sí que es verdad que hay una parte de la que no hemos hablado, que es si empleamos la creatividad, si trabajamos juntos, si co-creamos, si hay esta cantidad de esfuerzo combinado con la gente de recursos humanos y formación de las empresas, que es toda la parte de preproducción, desarrollo de contenidos, el itinerario formativo para que hacer incidencia en los ítems fundamentales de cada módulo formativo, todo esto y todo este trabajo tiene que tener un reflejo acorde digamos, con la parte teórica, ¿no? Y para eso es fundamental que tener un diseño de producción en condiciones. Hay que grabar en condiciones, hay que tener directores. En nuestro caso tenemos 2, 3, incluso 4 directores dependiendo del género que manejemos. Hay que tener directores de fotografía y para saber si hay que grabar en un croma, en exteriores o en oficinas. En el caso de los actores, pues en nuestro caso tenemos un staff de aproximadamente unos 50 actores de todos los perfiles y edades que nos van a asegurar que podemos poner en marcha o podemos poner en práctica, podemos plasmar todo el trabajo previo y, digamos, todo el desarrollo previo de cada formación. Y nada más, con esto, si os parece, pues... Dime. No, perdona que te interrumpa, porque justo sobre lo que estabas comentando de los actores hay varias preguntas que están orientadas a saber si los empleados pueden ser también actores. Ah, por supuesto. De hecho, nosotros igual se llama cameos,
y funciona de la leche. Igual, ¿por qué? Pues igual que hablamos de implicación de los empleados en su formación, si encima se ven, pues claro, pues ya es que sube el pan. Lo último, os pongo un ejemplo. Nos encargaron, estamos trabajando con Repsol en la segunda temporada, nos encargan un formato sobre compliance, el código de ética y compliance de la compañía. Repsol había hecho de todo, había hecho quiz, había hecho de todo. Y cada año pues soltaban un curso diferente. Entonces, ¿qué nos proponéis? Dijimos, joder, pues hagamos una webserie en clave de humor, de capítulos de 6 minutos, de un grupo de empleados de Repsol que trabajan ahí, siempre hay una tramita y digamos que le suceden, pues a uno le hacen un regalo de 150 euros, tengo que devolverlo o no, a otro pues un pago de facilitación, cómo hay que operar. Entonces, era una webserie interactiva, con lo cual el usuario además formaba parte de este equipo y cuando tenía una duda miraban a cámara y era, ¿qué hago, tío? ¿Devuelvo el regalo o no lo devuelvo? Y tú ibas clicando, ibas viendo lo que pasaba. Vale, pues en este formato y en otros más fue fundamental introducir a empleados de la compañía. Hicimos un casting y entonces en cada uno de los capítulos aparecían 1, 2 o 3. Bueno, aquello se montó un revuelo que estaba todo el mundo deseando porque el que no aparecía decía a los otros que aparecía. Entonces estaba todo el mundo como entusiasmado, ¿no? Es lo que se llama, joder, pues orgullo de pertenencia, que ya es la leche. No solo te implico como usuario para que juegues, sino que te implico dentro de la producción. Funciona como un tiro. Hay varias preguntas también, Ulises, relacionadas con el coste, claro, y los plazos de diseño de un curso de este tipo. ¿Nos puedes orientar un poquito? Porque, por ejemplo, hay una persona en concreto que además es una pregunta que me gusta mucho, que dice, ¿esto está pensado sobre todo para grandes empresas o las medianas pequeñas también podríamos tener oportunidad a unos costes razonables? Pues depende del formato. Es verdad que es cierto que hay formatos que digamos, requieren más tiempo. Empiezo por el plazo de ejecución o por el desarrollo formativo, el itinerario formativo, que es más denso y a lo mejor pues estamos hablando de un curso de 1 hora y se introducen un montón de herramientas. Pues quiero ranking, pues yo creo que aquí no sé qué, pues y hay formatos también que son mucho más sencillos y absolutamente eficaces y que desde luego en coste son más que razonables teniendo en cuenta el coste de la formación presencial. O sea que es todo hablarlo, porque es verdad que cuando hablamos de personalización, la personalización es fundamental, pero se suele adecuar el diseño de producción al presupuesto de las empresas. En resumen, una empresa mediana que tenga cierta deslocalización de empleados, sin lugar a duda le va a salir rentable hacer un formato e-learning en clave de story learning. Vamos. De acuerdo. También hay preguntas orientadas a si hay algún tipo de formación específica que no se pueda hacer en este formato y cómo abordáis las formaciones técnicas, muy técnicas. Vale, en cuanto a las formaciones técnicas necesitamos un apoyo extra. Nosotros contamos con formadores que trabajan con nosotros para adecuar estos contenidos, pero las formaciones, hemos hecho cursos, hay uno, por ejemplo, el de Bosch, que era un curso en este caso era de producto, además era de calderas y de aire acondicionado, que era un curso técnico. Ahí tuvimos que apoyarnos muchísimo y de hecho tiramos incluso introdujimos a la gente de la compañía porque era imposible contarlo de otra manera. Otra cosa es cómo se cuente y cómo, pues lo que decimos, cómo interactivizamos esos contenidos para que no sea un contenido exclusivamente de ver y de rellenar test. ¿Y cuál es el tiempo medio de desarrollo de un producto de storytelling? Completo desde el principio hasta que se entrega, pues puede variar de entre 1 y 3 meses aproximadamente. También le preguntan, que creo que lo has dicho antes, si se puede aplicar a formación para el onboarding. Claro,
claro, claro. Es lo que os comentaba. Nosotros estamos, de hecho, trabajando ahora en un onboarding, que es lo que os comentaba. Es así, es un escape room. Entonces, lo que nos van dando elementos y construimos un recorrido de pruebas, de tienes que acceder aquí, cómo tal, no sé qué, tienes tiempo justo para aprender a conectar tu ordenador. Funciona fantástico. ¿Por qué? Porque se les lanza a los futuros empleados, incluso unos días antes, y incluyes la información que quieras, desde cómo llegar a tu puesto de trabajo, a cómo obtener la tarjeta, las claves, incluso el famoso vídeo del presidente de la corporación, que no suele faltar, pero lo introduces de una manera especial, porque seguramente te va a dar una clave o tendrás que estar atento a lo que te está diciendo en ese discurso, porque habrá que utilizar algo de lo que ha dicho para superar, para seguir el recorrido, ¿no? O sea, en ese sentido, habilidades competenciales, producto, soft skills, se puede aplicar a cualquier tipo de contenido formativo, de una u otra manera. Y tenéis, también hay preguntas orientadas a, claro, la combinación de este tipo de formación con formación presencial. ¿Tenéis proyectos en los que tengáis conciencia o constancia de que se ha hecho así? Sí, sí, no, de hecho lo hemos hecho ya. O sea, y funciona muy bien como contenido complementario. ¿Por qué? Pues nos pasó con una farmacéutica. La farmacéutica es verdad que requiere una parte de formación presencial que es fundamental. O sea, que es cierto que hay partes que dices, joder, es fundamental. Pero ¿qué pasa? Que después de esta formación, digamos, presencial, se reforzaba lo que nosotros lo que hicimos fue reforzar creando una serie de retos. En este caso era un curso para visitadores médicos, y lo que hicimos fue crear una serie de perfiles de médicos que salen en el tráiler a los que tú te enfrentabas, pero antes evidentemente tenías toda una formación que era presencial, que era buenísima, por cierto, pero luego dices, vale, después de esto os vamos a dejar, o bien lo hacéis en casa, lo hacéis en el autobús, lo hacéis en cualquier sitio, porque todos estos formatos son responsive, con lo cual el usuario, que es una parte también que está muy bien, puede hacer su formación desde en el gimnasio, cuando va en metro o cuando sale a pasear, ¿no? Pero estos retos, digamos, eran complementarios a la formación presencial, y se les dejó ahí y funcionó. ¿Por qué? Porque refuerza el aprendizaje. Tienes un aprendizaje presencial y luego refuerzas. Es como un entrenamiento, básicamente es como un entrenamiento. De acuerdo. Mira, nos preguntan, hay bastantes preguntas que no nos va a dar tiempo a todas. Haremos como en otras ocasiones, os contestaremos por privado, y si vemos que alguna es de interés general, pues os la gestionaríamos a todos, para no quitaros mucho tiempo. Aquí hay una, por ejemplo, que dice que ¿quiénes elaboran los guiones? Yo creo que te tenemos delante. Una de las personas que elabora los guiones es el propio Ulises. Y además añade esta persona, ¿cómo se deciden los resultados, respuestas más correctas? Sí, pues mira, gracias por esta pregunta, porque no lo he contado. Los cursos, cuando se interactivizan, están parametrizados. Es decir, el responsable de recursos humanos, a medida que los usuarios, los empleados van haciendo el curso, recibe una serie de estadísticas con el tiempo de permanencia de cada uno de los usuarios dentro del curso, con una estadística de respuestas correctas e incorrectas, y de tal manera que, al ser claramente parametrizables, vas a tener el conocimiento de en qué está, digamos, qué es lo que mejor se le da, dónde tiene que reforzar el aprendizaje, le puedes remitir otra vez a los módulos en los que ves que está más flojo. En ese sentido, funciona muy bien por eso, porque los cursos son absolutamente parametrizables, con lo cual el responsable de recursos humanos tiene todos los conocimientos sobre cómo ha ido el curso, vamos. Vale, ligado a esto, también hay una pregunta ahora de Adrián que dice, ¿se parametriza porque el curso está alojado en un servidor fuera del LMS de la empresa o se puede integrar? Y así, otra pregunta. Las dos cosas. Generalmente, lo que nos piden las empresas, sobre todo las grandes, es
que les demos el paquete Score para que ellos lo integren en su LMS. Se puede externalizar y de hecho hay cursos que los tenemos en una plataforma aparte porque no tienen un LMS como para alojar este tipo de cursos de e-learning. De cualquiera de las dos maneras. O sea, en formato Score, que es lo más habitual, o de manera exterior, pero en cualquier caso la parametrización es la misma. Se les entrega una serie de estadísticas donde ellos pueden comprobar exactamente el estatus de cada alumno, vamos, de cada empleado en este caso. José Ángel nos pregunta, ya esta es la última, dice, te leo textual, dice, lo audiovisual no debe empañar lo esencial, que es la creación de la historia, por parte, él dice, de la cabeza del responsable de formación. Yo te diría que ahí formáis un equipo. ¿Qué tipo de briefing pedís inicial para poder tener en la cabeza todo aquello necesario para que la formación sea un éxito? Lo primero que pedimos es documentación. Lo primero que queremos, siempre nos pasa, es intentar reunirnos con la gente que más sabe tanto de contenidos como de empresa. Si vamos a hacer un curso sobre atención telefónica y tienes un call center, vamos a sentarnos con el responsable y dime exactamente qué necesitas. Eso es fundamental. Dime cuántas gentes tienes, qué necesitas, cómo es tu call center, qué tipo de llamadas. Es un ejemplo, ¿eh? Y luego, para mí, fundamental, o sea, es la parte de conocimiento de lo que es el producto. El conocimiento del producto, toda la documentación de esa formación para nosotros. Hay varias patas. Está la empresa, estamos nosotros como creativos y responsables de la creación, últimos responsables de la creación del proyecto, y luego tenemos una base de formadores que nos van a dar apoyo para decir, oye, ¿cómo tratamos esta formación? Pues mira, mejor por aquí. Vale, estupendo. Pues con esta yo creo que, bueno, no sé si me dejo alguna que es muy específica, alguna pregunta más específica. Bueno, mira, sí, aquí se nos pasaba una y es, ¿qué pasa cuando la empresa es muy rígida y muy recelosa de su marca y limita un poco el uso de historias? ¿Se les puede convencer de alguna manera? ¿Se puede entrar con algún tipo de propuesta diferencial? Sí. Hombre, claro. De hecho, no puedo dar nombres, pero es cierto que hay empresas que son muy rígidas. Pero dices, bueno, pues siempre hay alguna manera de dar un paso más, porque en el fondo están deseando, es decir, el e-learning básico, el enviarles a una gente unos PDFs y el hacer que rellenen unos test presencial o en remoto, eso ya lo tienen. Si acuden a nosotros es porque quieren algo más. Ahí ya se empezará a hablar. A lo mejor es tan sencillo como decir, oye, mira, cuando hagamos unos vídeos y tengamos el presentador, el interlocutor, pues a lo mejor no tiene que ser alguien totalmente rígido, a lo mejor tiene que ser alguien que sea cercano, que hable con un lenguaje, ¿sabes?, amable, que no vaya, y enseguida nos ponemos de acuerdo. O sea, hay herramientas, incluso, por eso digo que hay que mantener el equilibrio entre historia e interactividad, pero también entre contenidos formativos e historia. A lo mejor la historia simplemente se reduce a tener un interlocutor, un presentador. Os pongo un ejemplo para explicarme, a ver si me explico bien, porque esto me está costando. Pues a lo mejor lo que tenemos es decir, vale, pues lo que queremos son recreaciones de venta. Muy bien. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a grabar a un cliente y a un gestor. Vale, nosotros tenemos, además, vamos a poner un presentador, que es el que nos da paso a la recreación. Vamos a ver cómo el gestor se encarga de este cliente que viene receloso. Muy bien. Y lo que hacemos, os pongo el ejemplo, estamos viendo esta recreación, el presentador está como yo y cuando quiere el presentador, ¡pum!, pausa. Y pausa la recreación y nuestros personajes se quedan congelados. ¿Por qué? Porque en ese momento el presentador va a hacer énfasis. ¿Os dais cuenta de cómo lo ha hecho el gestor?
¿Os dais cuenta cómo le ha hablado tranquilamente, no sé qué, no sé cuántos? Vamos a seguir viendo. ¡Pum! Pues esto que es tan fácil como jugar con que el presentador pueda jugar con el tiempo, rebobine, pause, le dé hacia adelante, podamos ver fallos. Esta herramienta, que es una herramienta tan sencilla, es súper eficaz, ¿no? Y dices, oye, ¿cuál es la historia? Pues en este caso el storytelling simplemente un presentador que tiene la capacidad de pausar el tiempo, retroceder, darle hacia adelante para ir destacando los ítems fundamentales. Esto lo hemos hecho y con una eficacia pues muy grande. Perfecto. Bueno, nos quedan algunas preguntas, pero yo lo que os decía, quizá deberíamos ya cortar aquí y contestaros por privado. Por ejemplo, pues una muy interesante es si son formaciones bonificables por Fundae. Yo creo que sí lo serían, pero eso habría que verlo también. Hay quien pregunta si habéis trabajado también y es aplicable esto al ámbito de la administración pública. Un colectivo también muy interesante. La verdad es que, bueno, tenemos unas cuantas que os contestaremos por privado. También tenemos ya personas que nos piden presupuesto. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos por el interés. La verdad es que yo creo que esta es una muestra de cómo tenemos que salir de la caja a la hora de plantear cómo hacer los procesos de recursos humanos a partir de ahora y en cada momento. Algún día os contaré cómo conocí yo a Ulises, a Javier y a Dos Cilindros, que también tiene su aquel, que también es una muestra de que hay que salir de la caja. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros de verdad. Como siempre, os mandaremos la grabación y os pondremos en contacto para todos aquellos que nos habéis pedido con Dos Cilindros. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, de verdad. A vosotros. Hasta luego.